Yo creo que por todos es conocido. Lo primero, agradecer al doctor Cofiño que haya accedido a venir a Pascal, a nuestra sociedad. Ya es un amigo de muchos años, incluso aquí viniste una vez hace años ya, sí, en este mismo lugar. Unas pequeñas palabras. Lógicamente su currículum es muy amplio. Bueno, sobre todo yo creo que él se identifica como médico y escritor. Es especialista de medicina familiar y comunitaria. Trabajó en Proyecto Hombre. Luego empezó a trabajar en la Dirección General de Salud Pública, donde todos le conocemos, siendo jefe de sección de programas de prevención, si no me equivoco, y jefe de servicio de evaluación de la salud y programas, donde allí presentaste y desarrollaste el Observatorio de la Salud, que nos presentó, ya digo, hace años ya aquí en Pascal. Luego, como bien sabéis todos, tomó la responsabilidad de la Dirección General de Salud Pública y tras un tiempo, y ahora actualmente, pues es nuestro representante en el Congreso de los Diputados por Sumar. Luego también desarrolla actividad docente de Medicina Familiar y Comunitaria y luego también en la Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una amplia y un vasto currículum. Así que nada, muchísimas gracias y esta es tu casa y para ver. Serán unos 50 minutos a lo mejor de charla, abriremos un poquito para comentarios que le queráis hacer al ponente, ¿vale? Sí. Y sin más, bueno, muchas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eugenia, por la cariñosa presentación. Sí que es verdad que tenía muchas ganas de volver, porque tenía recuerdos muy guapos de Pascal. Me acordaba de cuando que había sido aquí en Mieres, es verdad, y uno que hicimos muy bonito también en Cangas, de Narcea, que tengo un recuerdo muy bonito también, que lo pasamos muy bien, con Fernando Vázquez contando sus aventuras de Shakespeare, que yo no sabía, de toda la historia de la microbiología y Shakespeare, yo no sé si habéis tenido alguna jornada sobre eso o alguna sesión, pero posiblemente más interesante que lo que os voy a contar yo hoy. Gracias, es un verdadero placer estar aquí. Conflicto de interés antes de empezar. Casi todo lo que voy a contar no es producción propia, sino que es la producción de aprendizajes de mucha gente con la que hemos estado trabajando durante todos estos años en ese itinerario formativo, ¿no? Desde la época de Proyecto Hombre, primaria, o los 24 años en salud pública. O sea que mucho de lo que hay aquí es conocimiento de todas esas personas. No tengo ningún conflicto de interés ahora mismo con la industria farmacéutica por lo que es retribución. No recibo retribución económica por estar aquí, ni la industria farmacéutica, alimentaria, ni armamentística, ¿no? que decimos siempre. Ahora mismo estoy como diputado de Sumar, pero básicamente las ideas que se presentan son ideas que no son, vais a ver que son políticas, porque todas las ideas de salud pública son políticas con un contenido ideológico, pero no tienen una vinculación directa con mi trabajo ahora mismo, y sí, también lo tienen, ¿no? Y luego pongo esta imagen, si la conocéis, es de Interestelar, de la película. Yo creo que todas las personas que estuvimos, y muchas estáis aquí, y además muchas de las que estáis aquí habéis tenido un trabajo muy directo, habéis estado en la pandemia de forma muy directa y todas hemos quedado heridas de alguna u otra forma, ¿no? En Interestelar hay un momento en la película que los protagonistas llegan a un planeta que creo que se llama Miller, que está muy cerquita de uno de esos agujeros negros que son como suturas mal cosidas del universo que tensionan y generan cambios de espacio y tiempo, ¿no? Entonces, cuando bajan a Miller, una hora en el planeta suponen, no sé si eran 7 años en el planeta Tierra, ¿no? Había pues muchas de las personas que pasamos las pandemias nos ha pasado esto, ¿no? Que un año de pandemia ha sido como 10 años de envejecimiento y de dureza en muchas cuestiones, ¿no? Digo todo esto porque cuando parte de esa presentación la hice la primera vez después de haber dejado la Dirección General de Salud Pública, me justificaba un poco que fuera una presentación un poco desordenada por esto, ¿no? Por decir, bueno, venimos heridos de la pandemia y entonces perdonar si mi cerebro igual no funciona muy bien y mezclo muchas cosas muy diferentes en lo que quisiera decir. Voy a hacer una presentación muy global sobre salud pública, bastante alejada del marco asistencial. Mi parte de salud pública, además de especialidad, viene más vinculada incluso no solamente al terreno de atención primaria, sino a la parte más promoción o salud comunitaria. Y lo que os voy a presentar es un poco algo relacionado con el título, ¿no? Que es
alguna parte de qué nos puede devenir el futuro en la salud pública, y vais a ver que es con un foco muy abierto, ¿no? Con una perspectiva muy global. Perdonar si igual me voy demasiado en algunas cuestiones, pero bueno, la idea también es abrir foco todo lo posible y daros como ideas muy sueltas. Dos mapas, voy a poner bastantes diapositivas, pero creo que son bastante amenas. Dos mapas, 1990 y 2019. La situación de las enfermedades no comunicables en el año 2090 y cómo ha sido la inversión en el año 2019 en relación el impacto que tienen en los años de vida perdidos. Hemos visto un incremento relacionado con la carga de enfermedades no comunicables, pese a la pandemia, pese al COVID, de forma global en todo lo que ha sido en todos los países, ¿no? Vamos a ver algunas diapositivas para comentar esto, relacionado con diferentes factores, y uno de ellos relacionado con el factor que es el incremento de edad de población. Vemos el ranking del año 1990 y el ranking del año 2019 respecto a las principales causas de mortalidad a nivel mundial, ¿no? Fijaros, en azul aparecen las enfermedades no comunicables y en rosa las enfermedades comunicables, infecciosas fundamentalmente. Veis que cardiovascular y cáncer son las dos fundamentales, pero veis cómo las rosas bajan un pelín en el ranking global. Ha habido, en cuanto a enfermedades comunicables, una emergencia y una reemergencia de nuevos patrones. El ejemplo más claramente que hemos tenido es el ejemplo del COVID, de la COVID. Y vamos a ver un mapa de forma también muy global, datos del 2019 sobre causas de mortalidad por grupos de edad, ¿no? Por tener una visión como muy general, muy intuitiva, ¿no? Las dos primeras infecciones de tracto respiratorio, procesos neonatales en críos, en menores de 5 años, y veis la tendencia, ¿no? Como las infecciones respiratorias han tenido una disminución importante en la tendencia temporal del año 90 al año 2019. En 15 a 49 años, enfermedades cardiovasculares y cánceres. Aquí vemos la tendencia en 15 a 49 años, 90 a 2019, donde llama la atención, ¿qué? El VIH. O sea, yo cuando empecé en salud pública llevaba el tema del VIH y hacía tiempo que no lo había vuelto a revisar porque ya no lo llevaba directamente, no había revisado tanto el tema. Y sí que es interesante, ¿no? Como ese pico del 2005 y cómo por diferentes factores relacionados con medidas muy integrales y también con el acceso de tratamientos antirretrovirales en algunos países, pero veis el descenso importante que ha tenido, ¿no? a nivel mundial. 50 a 69 años, cardiovasculares y tumores. La tendencia en la serie de 90 a 2019 en cardiovasculares y en tumores. Y en mayores de 70 años, ¿no? Cardiovasculares y cáncer. Con la tendencia también. Bien, pero ha habido algo que sí que ha tenido un impacto mundial, ya no solamente en términos de morbilidad y mortalidad, sino en términos de lo que ha supuesto paralizar el mundo, ¿no? Y algunas medidas que posiblemente hace unos años nos podían parecer tan distópicas como ese aterrizaje de la Luna, de la nave de Interestelar en el planeta, ¿no? De cómo el mundo se puede paralizar y cómo se pueden tomar medidas extremas de confinamiento para abordar el problema que tuvimos con la pandemia. Hace unos años, y hace unos días todavía lo volvíamos a hablar, cómo posiblemente en un escenario no muy distópico, quizás ciertas situaciones climáticas o de impacto de contaminación puede hacer que confinemos el mundo durante días parciales para evitar determinadas emergencias relacionadas con el tema climático, ¿no? De contaminación, por ejemplo. Y algo que nos parecería eso distópico, que es que tengamos que paralizar a todo el mundo en su casa, ya no lo es, ¿no? Porque ya se ha hecho una vez en la historia de la humanidad. Uno de los libros que leí cuando dejé la dirección general y pude leer algo de literatura, no de pandemia, fue un libro precioso de Andrea Wulf que se llama, creo que es La invención de la naturaleza, que es sobre una biografía de Humboldt. Yo de Humboldt no conocía absolutamente nada más que el tema de la corriente de Humboldt y absolutamente nada más, ¿no? Y el libro es muy interesante porque sí que descubre la figura de Humboldt como uno de los científicos más influyentes del siglo XIX y posiblemente del siglo XX también, aunque en el siglo XX empieza a ser menos baja la tendencia.
Y era un polímata, ¿no? Humboldt era un polímata en el sentido de una persona que tenía un conocimiento muy amplio de diferentes disciplinas, ¿no? Sabía de zoología, de botánica, de geología, sabía de física, sabía de matemáticas. Hace un viaje iniciático muy importante a principios del siglo XIX, a 1800 y poco, a América Latina. Viaja por diferentes países de América Latina y en uno de ellos, en lo que es la actual Venezuela, relaciona un elemento que en aquel momento era bastante novedoso, que era cómo el impacto de una comunidad, el crecimiento de una comunidad cercana a una zona de un lago, había tenido un impacto en el ecosistema, y cómo el impacto en el crecimiento de una zona de civilización tenía un impacto en el ecosistema, y ese impacto en el ecosistema tenía impacto también en la salud de la población, ¿no? Esto que hoy es algo lógico, ¿no? Cuando hablamos del vial de Jove y cómo el impacto del vial de Jove en contaminación tiene impacto en la contaminación de una zona de Gijón, por ejemplo, en aquel momento era una novedad, ¿no? El conocimiento a veces no se conectaba entre diferentes disciplinas. En ese viaje a América Latina viaja por diferentes países, va a Quito y baja un poquito al sur de Quito, al Chimborazo, que es este volcán que representa aquí, y cuando vuelve a Berlín dibuja en un libro que publica, que es el ensayo sobre geografía de las plantas, lo que posiblemente es la primera infografía que tenemos científica de la humanidad, ¿no? Humboldt tenía mucho interés por el tema pedagógico y entonces representa en el Chimborazo una tabla comparativa desde diferentes niveles de altitud y de cómo crecían las plantas en diferentes niveles, ¿no? En cada una de las columnas anota aspectos relacionados con geología, relacionados con botánica, relacionados con altitud, relacionados incluso con la calidad o la pureza azul que tenía el cielo. Y lo compara con la misma situación de vegetales botánica en otras altitudes de otros países, ¿no? Posiblemente Humboldt no lo sabía, pero es una de las primeras personas que empieza a pensar en términos de salud pública, de conectar diferentes disciplinas. Esto es importante para entender algo que yo fue lo primero que me enseñaron cuando empecé a trabajar en adicciones, pero que tiene mucha relación también con lo que hemos visto en pandemia, ¿no? Que es, en una adicción siempre se decía que es la relación de la sustancia con una persona y con el entorno donde vive esa persona, ¿no? Todo influye en la sustancia, influye en aspectos biopsicosociales de la persona y influye el entorno, ¿no? En términos de infecciosas, la situación es la misma, ¿no? La interacción entre el microorganismo, el huésped y el entorno donde vive esa persona. Con esa visión un poquito de Humboldt, en una invitación que tuve en el 2022 en Quito, a la que dije que sí precisamente porque acababa de leer el libro y era una oportunidad de conocer el Chimborazo, ¿no? Había una conferencia que era sobre el mapa de riesgo de enfermedades infecciosas, ¿no? ¿Cuál era el mapa de riesgos de enfermedades infecciosas post-pandemia? Y el mapa, abriendo un poco el mapa y con esa visión de causas de las causas que nos gustan mucho en salud pública, el mapa era algo como esto, que es un poco bizarro, pero yo creo que es interesante y sobre el que me voy a parar bastante. Los cambios demográficos que hemos tenido a nivel mundial, la situación de envejecimiento poblacional y aumento de población, cómo los aumentos de población se relacionan con incrementos en poblaciones urbanas, pensar en la pandemia, de forma práctica para lo que nos ha supuesto. Cómo el incremento de población urbana supone que haya mayor densidad y agrupaciones poblacionales con cambios de modelos sociales de convivencia, incluso con zonas con dificultades en vivienda para alguna población. Cómo los cambios que tenemos en muchas comunidades suponen cambios de cohesión y de participación colectiva, y cómo también los cambios de agrupación de las personas viviendo en ciertas zonas, estamos en un modelo de cuidados y de condiciones de vida diferentes, con cambios culturales, cambios de modelos de opción interiores y con entornos que son más estresogénicos de forma general. Hay modelos ahora mismo políticos, patriarcales y de neoliberalismo que tienen relación con estructuras de estado de bienestar. El modelo que tenemos ahora mismo en nuestro país es el modelo minoritario en cuanto a sistemas sanitarios a nivel mundial y lo mismo respecto a otros estados de bienestar que puedan ser el sistema educativo o el sistema de servicios sociales. Esto tiene relación con el sistema de cuidados, tiene relación con el incremento de desigualdad, tiene relación el tema de los modelos globales con los que vivimos, de un incremento de modelos productivos, de producir más, y eso tiene relación con emisiones de CO2, y tiene relación con las condiciones de trabajo.
Todo esto tiene relación, los modelos productivos, con el incremento de producción extensiva de carne y de otros cultivos, con el incremento de consumo de combustibles fósiles o con el aumento de intercambio de mercancías. Esto también tiene relación con el uso de antibióticos incrementados, por ejemplo, para el tema de incremento de producción extensiva de carnes, con lo que sabemos que está produciendo ahora mismo los problemas de resistencia a antibióticos a nivel mundial, ¿no? El incremento de producción extensiva también está relacionado con pérdida de superficies que antes no estaban habitadas, se comienzan a habitar y empieza a haber interacción entre especies humanas y animales con las que antes no estábamos conectados, contaminación de aire, contaminación de agua o incremento de precios de alimentos, porque luego vamos a ver una diapositiva. La ocupación de zonas que son zonas de cultivo lo que produce es que se producen menos alimentos y a un precio más caro. Todo esto tiene relación con el cambio climático, con aumento de temperaturas, incremento de deshielo o subida de aguas. Todo esto también tiene relación con crisis de modelos políticos y de gobernanza. Las crisis políticas la hemos visto, esto es del 2022, imaginaros lo que ha pasado desde el 2022 Ucrania o Palestina, aumento de la movilidad humana, incremento de desastres naturales por el cambio climático. Yo creo que había no sé si un artículo de Science de hace 2 semanas o una semana que hablaba sobre esto, ¿no? Sí, sobre el incremento de desastres naturales y su relación con el cambio climático, y todo ello lo que os decía con el aumento de interacción entre especies. Todo esto es para señalar un poquito la complejidad de que no se trata solamente de un virus o de la aparición de un microorganismo y de tener o no tener una vacuna, que también, ¿no? Sino que todo lo que hay de fondo es mucho más complejo, ¿no? Demográficamente, el envejecimiento de la población, ¿no? El tema de decir, hay un incremento de la población, las proyecciones que tenemos de Naciones Unidas son estas. Veis que solamente va a haber una estabilización de crecimiento de la población hacia el año 2100, baja un poquito antes en Asia, en torno al 2040, pero en África sigue con una tendencia ascendente todavía en el año 2100. Latinoamérica o el Caribe tienen una proyección más estabilizada. La proyección que tenemos hasta el año 2099 en cuanto a nacimientos y en cuanto a muertes, parece que en el 2100 es cuando va a haber una confluencia en las dos proyecciones. Y lo que es el cambio de la pirámide de población, ¿no? Veis en colores más oscuros centrales los años desde el año 50 y fuera el 2100, ¿no? Pero veis como la forma de campana que tiene la pirámide de población. El envejecimiento tiene relación con un elemento que hemos visto claramente en la pandemia, que es más población envejecida, hay un proceso de inmunosenescencia, ¿no? El sistema inmune, los sistemas inflamatorios, somos cuerpos inflamados que caminan por el mundo, ¿no? Con procesos inflamatorios con más o menos respuesta a los procesos que estamos teniendo. Más envejecimiento supone más posibilidades de transmisión precisamente por esas peculiaridades de envejecimiento de los sistemas inmunitarios y más posibilidades no solamente de más morbilidad y más mortalidad, sino también de más posibilidades de transmisión. Aparte de esto, personas mayores, una reflexión importante es condiciones de vida de personas mayores, los modelos de cuidados. Luego vamos a ver una diapositiva de la financiación de los modelos de cuidados. El problema no es que tengamos personas con órganos dañados, con 2 o 3 órganos dañados, sino tenemos cuál es el sistema de cuidados, cuál es el sistema de cuidado domiciliario de esas personas con órganos dañados, ¿no? Ya no es la complejidad de tener un riñón mal o una insuficiencia cardíaca, sino es cómo viven esas personas solas o quién las cuida, ¿no? Y las condiciones de vida que tienen esas personas cuando están en agrupaciones como son las residencias, ¿no? Por un elemento clave que no hemos mejorado en la pandemia, que ha sido el tema de ventilación, básicamente, ¿no? O sea, no se trata solamente de mascarillas, sino se trata de la ventilación en interiores. Un ejemplo es el siguiente. En la primera columna vemos el tema de incidencia de casos COVID, en la columna B, ingresos por COVID, y en la columna C, mortalidad por COVID. La columnita en naranja son personas que viven en hogares pequeños, en viviendas pequeñitas. Lo otro serían centros residenciales de menos de 50 personas y lo otro serían las grandes residencias de más de 250 personas, ¿no? Veis claramente cómo hay un gradiente en cuanto a lo que es tanto casos, ingresos hospitalarios como en la mortalidad, ¿no? Es decir, cómo los modelos de cuidados y de convivencia en personas mayores tienen que ir hacia modelos diferentes en situaciones de riesgo de enfermedades infecciosas
no pensemos solamente en pandemia, sino pensemos en gripe, ¿no? Que es algo que vemos todos los años. La movilidad, esta era la movilidad del mundo en el año 1933, las principales rutas que teníamos, y esta es la movilidad del mundo en el año 2020. Fijaros, esto es el número de pasajeros anuales en billones con B de Barcelona, desde el año 70 hasta el año 2020, ¿no? a nivel mundial. Fijaros el incremento que ha tenido, cómo ha subido el pico desde el año 2000, y aquí lo vemos por continentes, ¿no? Fijaros el sudeste asiático o fijaros Europa y Asia Central. Este es un mapa sacado de dos artículos que hacían esta revisión sobre el tema de las tendencias de infecciosas, y hablaba de cómo en los patrones de infecciosas siempre ha habido una clara relación con patrones de movilidad, ¿no? Tanto con patrones pues por ejemplo, todo el tema de la expansión del Imperio Romano o la colonización de América o las rutas de esclavitud, como eran factores de transmisión y de transmisión microbiológica de un continente a otro. Esto me lo contaba una compañera nuestra, médica de familia, que estuvo trabajando en cooperación en África y luego se fue a trabajar a Papúa Nueva Guinea, y siempre decía eso, que el mapa que nosotros vemos del mundo es este, pero que el mapa del mundo, que realmente el verdadero mapa del mundo es este. ¿Cuál es la diferencia? El centro no es el centro que tenemos en Europa, sino que el centro se desplaza hacia los países que ahora mismo tienen el mayor poder económico y social a nivel mundial, ¿no? Ya decía, lo que está pasando ahora mismo en otras partes del mundo lo desconocemos. Europa es como una especie de tienda de ultramarinos antigua para muchas cuestiones, ¿no? Y este es el mapa que utilizan en muchos países del mundo. Explotación productiva y suelo urbano que os decía antes, el incremento de los alimentos. En ese artículo publicado también en el año 2020 se decía esto, ¿no? Que aproximadamente el 50-63% del suelo urbano recientemente ampliado se encontrará en tierras de cultivo actuales, y esto hará que se disminuya entre un 1 y un 4% lo que corresponde a las necesidades alimentarias de la población, ¿no? Con el impacto que esto va a tener o con el impacto que tienen situaciones de conflictos violentos como es el impacto de Ucrania en cuanto a alimentación o gas o otros productos. Cambio climático, las emisiones que tenemos de CO2, veis Estados Unidos, que ha tenido una tendencia, ha bajado algo en los últimos años, China como una tendencia creciente, y España, que aparece discretamente por debajo de lo que es la Unión Europea, ¿no? España en verde, la veis. El tema del calentamiento global, como ha habido también un incremento en el incremento de temperatura. Cómo esto se relaciona con el incremento, la subida de los mares. Veis que aproximadamente es en el año 93, creo que debe ser, cuando pasamos de los 0 milímetros en cuanto a la subida de las aguas, ¿no? Y cómo esto también tiene una repercusión, el cambio climático, en relación con el tema de la superficie de hielo ártico, ¿no? La situación en el 79 de hielo, tanto en invierno como a finales de verano, septiembre, y veis cómo es la evolución desde el año 79 hasta el año 2024, ¿no? Con la disminución de masas de hielo en el Ártico. Kiribati es una islita, un conjunto de islas del Pacífico, que es el primer país donde llega el Año Nuevo, y posiblemente va a ser el primer país en desaparecer, ¿no? por el crecimiento por la subida de las aguas. De hecho, Kiribati ya tiene los primeros refugiados climáticos que han abandonado el país y han pedido refugio en otros países por esta subida de las aguas en el país. Y esto, ¿no? El tema hay una representación que es muy gráfica del Stripe, de ver cómo está incrementando la temperatura. Y cuando decimos, ojo, que no es buen tiempo, sino que son malas noticias, ¿no? O sea, no es que tengamos el veranillo avanzado, sino que verdaderamente son malas noticias. Eso tiene relación con el tema del incremento de transmisión de riesgos virales, ¿no? Un artículo publicado en Nature en el 2022 decía esto, ¿no? Había hecho unos modelos de cálculo de probabilidades teniendo en cuenta densidad y teniendo en cuenta el incremento de temperaturas, y señalaba algunas zonas del planeta que veis en color rojo más oscuro como posibles
zonas donde pueda haber intercambio de especies, ¿no? Como ha pasado con el tema de la COVID. Contaminación es otro elemento que tiene una influencia, aparte de patologías directas cardiovasculares o respiratorias, puede tener impacto directo también en la transmisión incrementada de algunas infecciones como la COVID, ¿no? Como exposición a corto plazo de contaminación, incluso en personas no enfermas, no con patología previa de adultos jóvenes, puede tener más riesgo de transmisión y de morbilidad. Y ese sería un poco el mapa global, ¿no? Por resumir todo lo que hemos visto hasta ahora. De izquierda a derecha, cómo hay una expansión de terrenos, de zonas urbanas que le comen espacio a otros terrenos. Esto produce interacción entre especies animales y especies humanas, el incremento de la polución, el tema de si vamos a tener o no acceso a sistemas sanitarios. Esto es importante, claro, ante una pandemia no es lo mismo el blindaje que tiene un sistema sanitario como el nuestro, como el que pueden tener otros países. El incremento de densidad poblacional en zonas más urbanas o la transmisión por movilidad con aparición de vectores que antes no aparecían y que aparecen en zonas del planeta. No sé si habéis visto Last of Us o habéis jugado al videojuego, que es muy interesante, pero una hipótesis que también parece como muy descabellada, ¿no? Como que un hongo sea el que produzca una nueva pandemia, pues, bueno, está ahí, ¿no? Y esto es interesante también, que son los propios cambios biológicos que puede tener los propios microorganismos, ¿no? Como cambios relacionados con la transmisión, con un periodo de transmisión o periodo de infectividad. Fijaros dónde se sitúa el SARS-CoV-2 en el sentido de decir el tiempo de diseminación presintomática sin dar síntomas es muy precoz, ¿no? Con lo que va a ser muy difícil detectarlo si tenemos un periodo en el que no está dando síntomas, ¿no? Y cómo lo hace diferente al resto de virus que aparecen en la diapositiva. Bien, desde las infecciosas esto. Menciono muy brevemente otro elemento que es el tema del colapso de salud mental, ¿no? Por un tema que está siendo muy emergente y que posiblemente tiene relación con varios factores, que no voy a desgranar de forma detallada, ¿no? Hay varias hipótesis relacionadas con el tema de modelos neurobiológicos, exposición a más situaciones estresogénicas. En la diapositiva antes veíamos cómo los modelos o condiciones que tenemos de vida nos llevan a situaciones más estresogénicas, que también hace que se disparen más problemas de salud mental o malestares. A nivel global, con el tema de desigualdades, esta es una diapositiva que apareció hoy en Twitter, fijaros, ¿no? El top del 1% de la población, el 9%, población media 40%, o los que están en el fondo el 50%. Y lo que dice es esto, que el 10%, es decir, las dos primeras columnas, para ver un poco el tema de desigualdades y cómo se influyen en condiciones de vida, el 10% de la población mundial posee el 75% de la riqueza, recibe el 50% de los ingresos y es responsable de casi la mitad, de un 48% de las emisiones de CO2. Y esta es una diapositiva que utilizamos mucho cuando hablamos de salud mental también, ¿no? Con el tema del etiquetado en salud mental. Ojo con, siendo necesarios diagnósticos, cuidado con el tema de no observar cuáles son las causas de los problemas de salud mental, ¿no? Es una imagen muy sencilla, pero yo creo que es muy evidente a veces de obviar factores relacionados con condiciones de vida donde viven las personas, sean con malestares, sean con procesos de salud mental menos graves o sean con trastorno mental grave, ¿no? Con diagnósticos de trastorno mental grave. Bien, ¿qué hacer, ¿no? Con todo esto que es un poco, ya os dije que iba a abrir un poco el foco. La primera respuesta que tenemos desde la salud pública es que no depende lógicamente del sistema sanitario. O sea, esto depende de muchos más factores o muchos más sectores haciendo cosas en sitios muy diferentes, ¿no? El sistema sanitario, en el observatorio siempre lo decíamos, ¿no? Que el impacto que tiene el sistema sanitario en la salud es solamente entre un 10 o un 20%. Lo demás depende de otras políticas y de otros sectores. Esto es un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? La foto que hacía Humboldt con el Naturgemalde hacía pensar en que hay diferentes disciplinas que pueden trabajar sobre todo esto. Después de publicar el ensayo sobre geografía de las plantas, en el año 1830 empieza a trabajar en Cosmos y lo publica en 1850, me parece.
Es curioso porque el cosmos que todos conoceréis posiblemente por edad de Sagan, de Carl Sagan, ¿no? la famosa serie de televisión, en ningún momento cita o creo que hace una referencia muy pequeñita a Humboldt, pero casi nunca lo cita, siendo una influencia para él, ¿no? Y es curioso porque también en el año 1830, cuando empieza a pensar en escribir Cosmos, es el primer momento en el que se utiliza la palabra científico. Es en el momento en el que las universidades europeas comienzan a fraccionar el conocimiento en diferentes disciplinas, ¿no? Esto a Humboldt le horrorizaba, porque él lo que pensaba es que teníamos que tener una visión más generalista de todo y que fragmentar el conocimiento lo único que iba a hacer es que estuviéramos teniendo gente que sabía mucho de poco, pero que no hubiera un conocimiento conectado, ¿no? Esto en salud pública es así. O sea, en salud pública creo que tenemos que tener personas que sepan mucho de algunas cosas, pero el saber tiene que estar perfectamente conectado para no perder esta foto ampliada de lo que estaba pasando a nivel global, ¿no? Porque eso puede ocurrir que nos obsesionemos por un tema en concreto, sanitario, cuando las causas de las causas están a otro nivel. Me centro en salud pública concretamente. Asumo que esto es importante porque ahora muchas veces cuando en el ámbito político hablas a alguien de salud pública, la gente confunde salud pública con sanidad pública, ¿no? Salud pública es una disciplina específica que además tiene un recorrido muy amplio, ¿no? Entra desde la veterinaria o la seguridad alimentaria hasta la promoción de la salud o las vacunas, ¿no? Es decir, es difícil, yo no os voy a poder hablar de toda la salud pública porque hay temas muy amplios. La primera pregunta es si tenemos cuerpo de salud pública actualmente en nuestro país después de lo que pasó en la pandemia. Y la respuesta es que no. O sea, la respuesta es que en algunos sitios la situación que tenemos en salud pública es bastante peor que la que teníamos al principio de la pandemia. Voy a poner algunos gráficos de gasto sanitario para explicar algunas cuestiones, ¿no? Esto está sacado del informe del Consejo Económico y Social publicado recientemente sobre el sistema sanitario. Hay alguna gráfica sobre el tema de cómo es la distribución de gasto sanitario en gasto sanitario público, seguros voluntarios y pagos directos. Más que nada, lo que me interesa es ver un poco la diferencia, que todavía estamos muy por debajo en gasto sanitario respecto a la media de la Unión Europea, tanto en servicios hospitalarios, ambulatorios, como en medicamentos y equipos terapéuticos. Me interesa también por poneros esta, que es la distribución de pagos directos, y tenemos la comparación de España con la Unión Europea. Hay diferencia entre ambos gráficos, pero llama mucho la atención la diferencia sobre todo en cuidados de larga duración. Es decir, en poblaciones envejecidas que la inversión, el porcentaje sea un 6,7, siendo la media europea, que tampoco en algunos casos es muy boyante, de un 20%, quiere decir que tenemos un agujero importante en cuanto a cuidados de larga duración, ¿no? Insisto en el modelo de personas mayores, cronicidad, multimorbilidad o una pandemia, ¿no? Otro dato interesante para ver también cierta deriva es el porcentaje de gasto total en conciertos. El 70% de conciertos ahora mismo en nuestro país se agrupan en Andalucía, en Cataluña y en Madrid. Esas tres comunidades ahora mismo se llevan el 70% de los conciertos que tenemos en nuestro país. Pero lo que llama la atención sobre todo es que, fijaros, en tendencia del año 2002 al 2021, el 55,8% Cataluña, que sí que ha tenido un descenso, mientras que Madrid pasa de un 6,2% a un 16,8%. O sea, en Madrid sí que hay una tendencia incremental en cuanto a conciertos. Cataluña y Andalucía han bajado poquito, pero han ido bajando en cuanto al tema de conciertos. Esto además es un problema porque en muchos de estos casos estos conciertos no están siendo evaluados. Ya no es que hay una provisión privada de conciertos, sino que incluso la provisión privada no está siendo correctamente evaluada por los sistemas públicos. Y me paro en esta, para centrarme en salud pública, y me paro en esta columna, que es cuánto tenemos de gasto sanitario en las comunidades autónomas en el año 2021 en servicios de salud pública. Ojo, porque cuando el Ministerio presenta estos gráficos o estas tablas, a veces es difícil compararlas, ¿eh? O sea, por ejemplo, para también explicar algún dato de Asturias que os voy a poner ahora, Asturias computa el gasto de vacunas no en salud pública, sino que lo mete en sistema sanitario. Y el gasto de salud pública es casi muy parecido al que teníamos en vacunas, con lo que entonces mucho dinero que se contabiliza no aparece en la columna de salud pública, ¿vale? Quiero decir, las cuentas no están hechas de forma muy homogénea a veces por comunidades autónomas, con lo que puede haber diferencias. El gasto en servicios de salud pública es un 1,1% y en Asturias aparece un 0,6%.
Vamos a verlo más detallado para Asturias, porque sí que creo que es interesante. Este es el incremento de presupuesto de la Consejería de Salud de Asturias desde el año 2009 al 2023. El 2024 no lo tenía revisado, porque eso fue justo antes de marcharme. Creo que en el 2023 teníamos 2.162 millones de euros de presupuesto autonómico. Os lo pongo así para que veáis que hay una dirección general que es la que recibe casi todo el dinero y se lo pasa todo directamente al servicio de salud, que es esta que aparece en amarillo. El resto de direcciones generales aparecen aquí, no las veis. ¿Vale? Es decir, dicho de otra forma, en porcentajes, el 95% del presupuesto de la Consejería de Sanidad se va a una dirección general que le pasa automáticamente todo el dinero al servicio de salud. Y esto de aquí, que aparecen como, o sea, un 4, poquito por ciento, corresponde a las otras direcciones generales. ¿Cuánto corresponde a salud pública? Lo que aparece en rojo. El presupuesto de salud pública de la Consejería de Salud en nuestra comunidad autónoma ha pasado de un 0,64% en el año 2009 y actualmente en el 2023 es un 0,39%. Ojo, por lo que os decía antes, hay contabilidad de servicios de prevención, vacunas, cribados que no están incluidos en este 0,39%. O sea, que eso también es una parte importante de salud pública y de salud colectiva. Pero insisto que es un porcentaje pequeñito para otras políticas, por ejemplo, de promoción de la salud. Asturias tiene una dificultad ahora mismo, que es el tema de tener una ley de salud pública. Empezamos a hacer una ley de salud pública en el año 2021. Se empezó a trabajar en la pandemia. Dos compañeras trabajaron, Charo Canga y Nadia Alas, trabajaron con SESPAS en un proyecto que ya estaba cerrado, pero no ha acabado de ver la luz, la ley de salud pública, que tiene importancia como ley de salud pública, pero tiene importancia sobre todo por el tema de los equipos de salud pública. Algo que se pretendía en la ley de salud pública era reforzar las estructuras de servicios de salud pública. Por algo importante y sobre todo que es por el tema de la homogenización en la retribución que tienen las personas que trabajan en salud pública respecto a las personas que trabajan en el servicio de salud. Es decir, ahora mismo existe una diferencia retributiva importante, con lo que va a ser muy difícil poder atraer músculo y nuevas generaciones a trabajar en salud pública, ¿no? Esto no es un tema menor. De hecho, los epidemiólogos clásicos que tenemos en consejería ya se han ido jubilando y es difícil tener relevo, ¿no? Y esto es determinante porque la pandemia, el servicio de vigilancia epidemiológica empezó con un epidemiólogo y con otras 3 personas de apoyo y acabamos con 350 rastreadores, ¿no? Es decir, hay que pensar de dónde vamos a tener gente y futuro generacional para lo que es la salud pública de Asturias y de España. Otro tema importante en el debate del futuro de salud pública es, había gente del Ministerio que cuando estábamos en pandemia planteaba que el futuro de la salud pública tiene que estar basada en tener más estadísticos, más matemáticos o más informáticos, ¿no? Que es cierto, pero también algo que aprendimos en la pandemia es que requerimos tener más gente que tenga perspectiva de ciencias sociales. Es decir, uno de los elementos claves cuando trabajamos en una de las olas, que fue, no sé, que fue en el 2021, me parece que era, antes del verano, que hubo un pico de jóvenes, ¿no? Hubo un pico muy grande en gente joven. La información clave no nos la dio solamente saber qué variante teníamos y cómo era la distribución de la variante, sino fue hacer trabajo cualitativo con la población joven preguntando qué estaba pasando. ¿Por qué usaban mascarillas o por qué no usaban mascarillas, que era lo más normal? ¿Cómo estaban saliendo o cómo eran las situaciones de riesgo que podían tener? Eso nos lo dice gente que venga del ámbito de las ciencias sociales. Es decir, tiene que haber una fusión entre conocimiento positivista y otras metodologías de trabajo para poder entender no solamente cómo funciona un virus, sino cómo funciona un virus en un entorno humano y en un entorno social determinado. Esto es clásico en la salud pública norteamericana. La salud pública norteamericana hay más antropólogas, sociólogas, trabajadoras sociales que médicas, ¿no? Es cierto que nuestra salud pública tiene una hipertrofia médica y preventivista, que eso hace también que el conocimiento sea más parcializado, ¿no? Entonces, requerimos equipos mixtos, requerimos los mejores epidemiólogos del mundo, pero requerimos también antropólogas o sociales o sociólogas que puedan trabajar en salud pública. Está en marcha la Ley de Agencia de Salud Pública a nivel estatal, que va a ser un paso importante para reforzar el ámbito estatal, pero insisto, territorialmente requiere que trabajemos de forma fuerte. Requerimos una salud pública que trabaje también desde la perspectiva de causas de las causas.
Esto lo llevamos mucho tiempo diciendo, yo creo que la otra vez que vine al observatorio posiblemente me paré mucho sobre esto y hablé mucho sobre esto, ¿no? Este es un gráfico que nos gusta muchísimo y que ya habréis visto varias veces, que ya tiene 21 años, que es el tema de las causas de cardiovasculares, ¿no? Y anticipaba cuestiones como el tema de cómo contaminación del aire tiene un daño importante en la enfermedad cardiovascular, ¿no? Es decir, cómo factores relacionados con el entorno, más allá de los estilos de vida individuales, tienen un impacto enorme. Estamos muy contentos también porque algunas cuestiones que decíamos, esto lo decíamos en marzo del 2012, a mí no me gusta lanzarme muchos faroles, pero bueno, estoy un farol que en marzo del 2012 en el blog de Salud Comunitaria fue la primera vez que utilicé lo del código postal es más importante para la salud que tu código genético, ¿no? Que es una frase que se ha vulgarizado mucho. Viene traducida de una documentación que tenían los americanos de la Fundación Robert Wood Johnson, y yo creo que explica muy bien todo el tema de desigualdades. De hecho, lo utilizábamos mucho con el mapa de desigualdades del metro de Londres, ¿no? Para explicar cómo los determinantes sociales influyen en la salud. Y estamos muy contentos porque los cardiólogos ya lo han utilizado en sus modelos, es decir, sabéis siempre que lo mejor que podéis hacer, si no sois especialistas hospitalarios, con cariño y con sentido del humor, es meter una buena idea en un especialista hospitalario o meter una buena idea en alguien de Madrid o alguien de Barcelona. Porque es la mejor forma de que eso triunfe. Es decir, si lo dice un médico de familia o lo dice un salubrista de la Consejería de Sanidad, nunca va a tener el impacto que se lo dice alguien en este sentido. Y de hecho, los cirujanos ya han publicado, esto me lo mandó yo una compañía de salud pública, en julio de este año, un artículo donde ya hablan del código postal y el código genético, lo que quiere decir que ya hemos tenido impacto, ¿no? Con cierto decalaje de tiempo, pero ya hemos tenido impacto para hablar de determinantes sociales y causas de las causas en otros ámbitos clínicos, ¿no? Donde es fundamental el tema de... Con compañeros de cirugía de aquí de Asturias hablaban, ¿no? Como los determinantes sociales como un factor pronóstico o decisivo de cara a seleccionar algún tipo de cirugía y los cuidados posteriores. Salud pública tiene que tener una dimensión poblacional, es decir, la salud pública tiene una parte relacionada con aspectos individuales, pero fundamentalmente la salud pública le caracteriza una dimensión poblacional y una dimensión más allá de lo sanitario. Es decir, hay una parte preventivista, hay una parte hospitalaria, hay una parte relacionada con vacunas, pero hay una parte relacionada con los determinantes sociales y el impacto que tienen otras políticas y, sobre todo, el trabajo municipal. Están las compañeras del Ayuntamiento de Mieres y siempre decíamos de cómo un buen ayuntamiento con políticas que trabajen no solamente sobre temas de educación para la salud, sino sobre temas de entorno, cuidados, parques, movilidad, distribución, igualdad, tienen un impacto enorme en la salud de las personas. La organización territorial en salud pública es algo clave. Hay intentos desde hace varias legislaturas de poder linkar lo que es el trabajo de consejería SESPA con el trabajo territorial que tenéis en las áreas sanitarias, pero esto es fundamental. Es decir, tiene que haber una estructura clara de trabajo entre lo que son departamentos de planificación con departamentos de ejecución a nivel territorial, y aquí son claves la formación y las personas. ¿Conocéis el estudio este de atención primaria que dice que un médico de familia, una médica de familia más de 15 años en su centro de salud disminuye la mortalidad un 30%. Pues con los salubristas posiblemente pasaría lo mismo, ¿no? Una salubrista trabajando en la misma zona durante más de 15 años posiblemente también va a tener un impacto por este conocimiento del territorio, de los recursos o de los activos que hay. Algo que aprendimos también en la pandemia, voy terminando ya, Algo que aprendimos también en la pandemia es el tema de la intersectorialidad, es decir, cómo salud pública tiene que trabajar con diferentes sectores. Lo hemos visto trabajando con residencias, lo hemos visto trabajando con derechos sociales, lo hemos visto trabajando con igualdad, lo hemos visto trabajando con turismo, con hostelería o con transportes, ¿no? Por ejemplo, las políticas que se hagan en Asturias en los próximos años en movilidad o en transportes van a ser fundamentales de cara a impacto en contaminación o impacto en términos de mejorar salud cardiovascular de las personas, ¿no? Por movilidad activa o caminos saludables, por ejemplo, en rutas escolares para los críos. Y esto tiene relación con lo que os decía antes, ¿no? Sobre todo por aspectos municipales, que es políticas y entornos. Sabemos que vivir en un determinado entorno agradable, verde, incluso aunque no hagas actividad física, tiene un impacto en salud cardiovascular. Conocemos perfectamente el impacto que tiene la contaminación en aspectos de patología respiratoria o patología cardiovascular.
Conocemos también perfectamente que vivir en entornos donde no haya desigualdad de rentas disminuye la mortalidad cardiovascular. Es decir, comunidades más cohesionadas, con más participación y con menos desigualdades socioeconómicas son comunidades donde hay menos eventos cardiovasculares, ¿no? Y esto tiene relación con políticas fuera del sistema sanitario. Y la acción comunitaria, que es un elemento clave, ¿no? Y además un elemento posiblemente clave por aspectos relacionados con la cohesión de la comunidad y con aspectos relacionados con el bienestar emocional o con la salud mental, que es, por ejemplo, preguntar en qué medida las personas que viven en una zona seguirían viviendo en esa zona en los próximos 5 años, ¿no? Grado de pertenencia a la comunidad, grado de participación, grado de sentirse a gusto, entornos, cohesión o relación que hay entre las personas. Estos elementos claves en relación con acción comunitaria, que es una política clave para seguir desarrollando desde ámbitos municipales o desde el ámbito de salud o de derechos sociales. Y termino. Y todo esto tiene relación con un elemento final que es, yo creo que es bastante grave y bastante, es grave y es preocupante, ¿no? Para los que sois un poco ya mayorinos, que algunos sí que veo que sois de mi edad o incluso algo un poco mayor, nos tocó ver muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando éramos pequeños y es verdad que cuando te haces mayor ves que los tiempos se reducen. Aquello que parecía tan lejano, al final no está tan lejano en cuanto a años, ¿no? Y una de las cosas que siempre pensábamos mucho de aquellas, cuando veíamos lo de los campos de concentración, Auschwitz y demás, decías, ¿cómo podría vivir la gente con esto cerca, ¿no? Es decir, ¿cómo podría hacer alguien vida normal con esto que está pasando? Posiblemente es la misma pregunta que nos tenemos que hacer también ahora mismo por muchos sucesos a nivel mundial, pero concretamente con un suceso grave y preocupante como es la situación del pueblo palestino, ¿no? Cómo hemos hecho vida normal, cómo hemos ido a desayunar, hemos llevado nuestros viajes al colegio, hemos trabajado, hemos hecho las cosas que hemos podido hacer, hemos ido al cine o hemos visto películas, con lo que ahora mismo está pasando en un estado genocida como es el estado de Israel. Sobre esta tierra hay algo que merece vivir. Esto es del poeta palestino ya fallecido, Mahmoud Darwish. Sobre esta tierra hay algo que merece vivir. Sobre esta tierra está la señora de la tierra, la madre de los comienzos, la madre de los finales. Se llamaba Palestina, se sigue llamando Palestina. Señora, yo merezco porque tú eres mi dama, yo merezco vivir. Muchas gracias. Bueno, nada, darle las gracias por la maravillosa ponencia. Y es verdad que en una mesa anterior, tanto la doctora Nicieza como el doctor Calleja hablaban de la dimensión social también de las nuevas terapéuticas, y entonces aquí hemos visto también la importancia, ¿no? Desde la vista de salud pública, el importante conocimiento que se necesita y que necesitamos, ¿no? Bueno, lo importante que es, ya desde mi parte, la parte microbiológica, creo que poco a poco la gente que estamos mucho en los hospitales estamos aprendiendo a ver, ¿no?, las políticas de una sola salud, lo importante que ver, aunque sea en un pequeño porción, como es la resistencia antibiótica, que es verdad que el centro de la resistencia antibiótica también está en Asia, no está aquí, a pesar de que aquí tengamos todos los medios posibles, tanto para tratarla como para detectarla. No sé si alguien del público quiere hacerle alguna pregunta o alguna consideración, habría que aprovechar que le tenemos aquí. ¿Nadie se anima? La microbiología es clave porque además, para los que venimos de ámbitos, no sé, la mayoría sois sanitarios, ¿no? Los que venimos de ámbitos sanitarios, es verdad que tuvimos como una especie de olvido de algunas cuestiones que eran la esencia de Virchow, y la esencia de la microbiología viene de la observación en entornos de cómo las condiciones sociales, cómo la tuberculosis tiene un patrón claramente relacionado con... Y es verdad que hemos tenido como cierto lavado de cerebro en algunos años, pero yo creo que sí que eso es importante, y yo creo que es muy importante recuperarlo a nivel formativo, en formativo pregrado. Es decir, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar en el Observatorio de Salud de Asturias y trabajamos con la Universidad de Madison, claro, en primero de Facultad de Medicina ellos metían los condicionantes sociales de la salud. Es decir, entonces un estudiante de primero ya veía claramente
qué influencia tiene la salud pública en condiciones sociales y cómo el abordaje es global, ¿no? Esto muchas veces no lo ves hasta que vas a primaria y de repente llegas a primaria el primer día y ves un domicilio y dices, tu madre mía, claro, ¿no? Entiendes un montón de cosas que está pasando. Pero hay mucha gente que desgraciadamente se va a jubilar y no ha visto eso en plenitud, ¿no? Sí, falta mucho conocimiento quizás de salud pública y traerlo también un poco a la parte asistencial, aunque evidentemente no es nuestro campo. Sí. Y como vimos con la pandemia, lo importante que era tener una buena estructura, y ahí me pierdo, pero podría ser también de la estructura de datos y también de compartir, ¿no? Un sistema de vigilancia en todos los aspectos, un observatorio, ¿no? En todos los aspectos. Sí, y ahí es complicado porque el otro día había una sesión sobre el tema lo señalabais antes, me parece, en una presentación sobre el tema del manejo de datos, la normativa europea. Claro, ojo, porque el tema es que con lo cuantitativo y lo cualitativo. Porque es verdad que lo cuantitativo, como tenemos ciertos registros, hay información cualitativa que no tenemos metida en esos registros y es información muy valiosa que nos hace sesgarnos hacia algunos temas, ¿no? Entonces, cuantitativamente es fácil hacer un data lake de estos enormes con un montón de datos, pero ojo con lo cualitativo, porque lo cualitativo es lo que nos va a dar un montón de información, ¿no? Y nosotros siempre que dábamos formación a los residentes en esto, siempre decíamos, ¿no? El proceso clínico asistencial es cuantitativo y cualitativo. Tú miras, tienes información objetiva, cuantitativa, pero preguntas, miras y tienes datos subjetivos que también te sirven para tener la foto total, ¿no? Y esto es importante, lo individual, pero también es importante lo colectivo, sí. También hablamos de una mesa de experiencia del paciente, ¿no? De cómo intentar captar, ¿no? de una manera sistematizada la experiencia del paciente, ¿no? Dentro de que no solo son datos cualitativos, claro, lógicamente. Claro. Vale. No sé si ahora alguien se quiere animar más. ¿Algún comentario? O si no, ya damos por cerradas estas jornadas. Muchísimas gracias por venir y gracias por estar aquí con nosotros en un día importante. Claro.